Estamos aquí en la ciudad deportiva del Valencia. Bueno, lo que queda de ella, por supuesto. Verano de 2014, con el nuevo entrenador Nuno Espíritu Santo. Hola Nuno, ¿podemos hablar un momento contigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás afrontando los entrenamientos estos días? Molto bene. Molto bene. ¿Crees que estos jugadores es una plantilla extensa para poder afrontar la temporada? Els meus jugadors, com es diu aquí, no saben jugar. No saben jugar. Bueno, no. Pues vemos que está por aquí Vanega, ¿no? Vanega, que es, digamos, el estandarte del equipo en estos momentos. No va a ser titular. ¿No va a ser titular? No. Bueno, pero tendrá que jugarse, que ganarse el puesto, digamos. Son muy bagatos. ¿Son bagatos? Bueno, vemos aquí cómo le dan un poco al balón. Vanega yo creo que se ha cansado. ¡Ricardo! Tanta fiesta. Tenemos también a Ricardo Costa, ¿no? Sí, Ricardo, señor. A ver, Ever. ¿Podemos hablar un momento con Ever? Sí, aquí estoy, claro. A ver, Ever, Decímelo, ¿qué tal? Decímelo, ¿qué querés? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas tu nueva temporada aquí en el Valencia? Pues mira, con mucha ilusión, boludo, ya sabés, 7 años, soy el número 10 de excelencia del Valencia, la afición me quiere, siempre haciendo las pajas, digo los pases. Vos sabés, lo que pasa es que estoy así un poco morenito porque ya sabés, el veranito, que si venidor, que si vení Cassin, que si te vas al Mundial a ver campeón Alemania, perdón, Argentina. Sí. El petizo boludo ese de Messi que no me quiso convocar, eso no lo grabes, No, tranquilo. Nada, aquí con estos jugadores que vienen sin forma, mira eso, el Ricardo Costa que se dedicó fue a descansar en vez de a jugar. Esto no puede ser, esto es una vergüenza, tengo que hablar con el director técnico, ¿sabes? Tengo que hablar con el DT, decirle cómo son las cosas y nada, sin mí no hay Valencia y sabe qué tiene que hacer. Bueno, muy bien, Ever, vamos a ver qué tal va el asunto. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está la temporada para ti? Buenas tardes, pues la temporada está... Por cierto, pelotudo, misa permanente, ¿has visto? Sí, Se queda genial, y el morenito, ya sabes, ahí en Benidorm. En Benimama, ¿no? En Benimama y en La Paz, digo los pases que hacían en Valencia también, que sigo haciendo y que seguiré haciendo. Bueno, mira. si no te importa, vamos a seguir con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te ves? Pues me veo... No sé, te vemos bien, ¿no? Te veo bien. Y quiero hacer una gran temporada para llevar a Valencia a la Champions y ser jugador de Portugal. Sí, ¿crees que el clan de los portugueses se va a sentar ahora con Nuno en el banquillo? Esperemos que no. Tenemos Tenemos potencial suficiente para jugar en este gran club. Entonces, esta temporada tú te ves como capitán, ¿no? Capitán absoluto del equipo. No sé, decidirá el entrenador. Como te vemos entrenar con el brazalete y demás. Bueno, Nuno, entonces la temporada bien, va a venir Peter Lim al final. No, va a venir Peter Lom. Lom no lo conocemos, pero va a firmar. Tú teniendo unas palabras con el entrenador, con el DT, por favor, déjanos un poquito en paz, ¿vale? Entonces, ¿no nos queréis decir unas últimas palabras para despedir el programa? Vos tenés que saber que aquí el que manda soy yo. Soy 7 años, soy aquí el que más experiencia tiene, soy el 10, el de las pajas, digo el de los pases. Entendeme, petizo, si no haces y no convocas los que yo digo, tu temporada aquí no llega a los 6 meses, ¿sabes? Que para el mercado de fichajes de invierno, bye, boludito, ¿vale? Todo el banquillo. Yo me voy a venir un rato, ya si eso me llamas cuando pegues el primer partido. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues son imágenes exclusivas aquí en primicia del Valencia, de la ciudad deportiva. ¿No estabais en Alemania vosotros? No, bueno, no nos han convocado. Ah, claro, venís del Mundial, ¿no? De las vacaciones, aunque Sí. bueno, Mundial, Vanega mucho Mundial no ha tenido, por lo visto. ¿Qué has dicho, boludo? ¿Qué no te he escuchado? Espérate, ¿qué Que estás vosotros, diciendo? como sois, digamos, los pesos pesados, venís después, no tenéis más vacaciones y demás. A ver, yo vacaciones siempre tengo porque es que soy aquí la excelencia, la maravilla. Sí, maravilla. Yo cojo las Como vacaciones, Villa. yo cojo las vacaciones cuando a mí me sale la figa, ¿sabes? Entiendo. Entonces, Nuno, ¿algunas palabritas más para despedir el programa? No. Y si no, me toco la pija, ¿entendido? Bueno, pues cerramos aquí el programa de Manga TV un año más con la ciudad deportiva del Valencia, cerramos la conexión.